Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Bueno, otra vez vamos a estar aquí haciendo una entrevista a un futbolista actual, en esta ocasión, de la Vinotinto. Vamos a esperar que se conecte para poder entonces conversar un ratico con él. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado y de una vez comenzaremos a entrevistarlo, a hablar de su carrera, de sus inicios en el fútbol venezolano, cómo se está adaptando ahorita en el exterior y bueno, paciencia por favor para que llegue el invitado. Ok, por aquí ya se conectó el invitado. Vamos a invitarlo para que se una inmediatamente. Sí, señores, se trata de Luis del Pino Mago, jugador actual de la Universidad de Chile. Hola Luis, ¿cómo está todo? Hola Mario, bien, ¿y tú cómo vas? Me alegra, hermano. ¿Cómo está la situación allá en Chile con este problema que nos ha tenido en cuarentena casi todo el mundo? No, mira, todavía gente en la calle, menos, eso sí, pero todavía gente. Las cifras han ido creciendo bastante, pero nosotros, o sea, por lo menos yo en lo personal, lógicamente, nos dieron descanso, o sea, nos mandaron a la casa, el club, todos los clubes del fútbol acá de Chile mandaron a todos los jugadores a su casa. Y nada, la casa, eh, encerrado, lógicamente, pero termina siendo lo más responsable. Claro, sin duda eso es importante para evitar la propagación de este virus que, bueno, le ha hecho mucho daño al mundo, parando el fútbol y, bueno, casi todas las cosas en realidad. Pero ya hablando de temas un poquito más alegres, que, bueno, justamente es la idea de que la gente se olvide un poquito de estos problemas y hablar de lo que nos gusta, que es fútbol. Tú debutaste con el Deportivo Anzoátegui, tú eres más o menos esa zona de oriente de Cumaná. Por favor, recuérdanos un poquito cuáles fueron tus sensaciones y tus momentos previos a tu debut en el fútbol profesional de Venezuela. En Barinas contra Zamora, yo pasé, realmente estuve, me formé en el Deportivo Anzoátegui desde la sub-10, bueno, hice sub-17, sub-20, pasé medio allí con esas dos categorías y luego me subieron al plantel de primera división, entrené un año, 6 meses, perdón, hice la pretemporada con el primer equipo, entrené 6 meses ahí. Luego fui a préstamo, no sé si conoces un equipo que se llama Real Anzoátegui. Claro, Está, ya está, extinto. eso, sí, 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 correcto. Está en segunda división. Y ahí nada, ahí debuté como profesional, pero en segunda división, lógicamente. Posterior a eso, volví de nuevo a Anzoátegui 6 meses, pero no tenía contrato y se me dio la oportunidad de ir a Caracas, al Caracas. Estuve ahí 6 meses nada más. Eh, volví, para resumirlo un poco, volví de nuevo a Real Anzoátegui. Descendimos a tercera división y ahí me quedé sin equipo. O sea, me quedé en cero. Fui a Metropolitano. En ese lapso de que se terminó la temporada, fui a Metropolitano recién ascendido a primera. Y probé y no, el último día no me sacaron, no quedé. Eh, Posterior a eso volví, se cortó un poco. Ya te escucho, te escucho. Bueno, después de esa etapa en el Deportivo Anzoátegui, fuiste a parar al Carabobo. Comentaste que tú debutaste ante el Zamora en 2014, si no estoy mal, y luego Correcto. pasaste a Carabobo el año siguiente, en donde viste minutos, jugaste algunos partidos, pero después volviste a regresar al Deportivo Anzoátegui, en donde ya comenzaste a jugar copas internacionales, la Copa Sudamericana de 2016, en donde, si no me equivoco, jugaron contra Universitario de Perú. ¿Qué tal ese nuevo roce internacional? Y salí expulsado, expulsado, por cierto, primer partido internacional y salí expulsado como el minuto Buen 70. detalle. Sí, pero nada, es una experiencia más, un aprendizaje más. Fue muy linda experiencia. Lógicamente, ya yo venía jugando primera división, pero no termina siendo igual, ni el ritmo ni nada. Entonces, nada, yo creo que el Deportivo Soti fue una etapa muy bonita en mi carrera. Pudimos disputar también una final
Se fue el audio. Ya. Que sí, ¿dónde quedamos? No sé dónde. La Copa Internacional con Anzoátegui. No, nada, como te había comentado, lo de la expulsión, pero en líneas generales fue muy buena experiencia, muchísimo aprendizaje. Y posterior a eso, cuando fui al Carabobo, llegué y los primeros dos partidos que jugué también fueron Copa Internacional, por cierto. Contra De Junior. Junior, sí, sí, Junior de Barranquilla, correcto. Y esos años en el Carabobo, en tu segunda etapa en Carabobo, ya obtuviste una regularidad más importante, jugabas casi todos los partidos, tuviste incluso una segunda Copa Libertadores, que esa estoy seguro que sí la recuerdas con más cariño, contra Guaraní, donde anotaste el gol de la victoria de Carabobo en el partido de ida, que significaba mucho para el Carabobo, porque era el primer gol en la historia del equipo en Libertadores, y era el único hasta este año que Exxon Tortolero Jr. marcó el segundo también en la primera fase de la Copa Libertadores. ¿Qué recuerdos guardas de esa serie ante Guaraní? ¿Y qué crees que le faltó al equipo? Porque se veía esperanzador el inicio, ganando 1-0 en la ida, pero después en la vuelta no sabré exactamente qué pasó y terminaron siendo goleados y 6-0. Esto es algo que, con respecto al gol, es algo que va a quedar en mi recuerdo, en la historia. Eso para un jugador de fútbol es importantísimo. Nada, yo creo que por ahí la llave en Mérida pudo haber quedado un poco más amplia. Tuvimos muchas oportunidades de gol que no finiquitamos. Después, lógicamente, un 1-0 le da la sensación a ellos de que podían remontarlo, que así terminó sucediendo. Allá prácticamente al minuto uno nos hacen un gol de pelota parada, y nada, eso nos termina sacando del partido y posterior a eso nos terminan goleando, pero nada, yo creo que para todos fue una linda experiencia. Lógicamente quedas con esa sensación, por lo menos yo quedé con esa sensación en el Carabobo de que por el equipo que tuvimos pudimos haber conseguido muchas cosas más. Pero nada, esto es fútbol, no es un tema de jugadores, es un tema de que se cortó un poquito. Pero te escucho, te escucho. Bueno, entonces, nada, yo creo que la sensación, como te estaba comentando, de Carabobo, lo personal y yo creo que en lo grupal quedamos con esa sensación de que pudimos haber conseguido muchas cosas más. Claro, y bueno, después de ese 2018, al año siguiente se da tu paso al fútbol chileno, llegaste a Palestino, tu primera experiencia internacional y creo que el año de verdad fue excelente, la participación en la Copa Libertadores fue importante porque comenzaron en la segunda fase, tuvieron que eliminar a rivales para llegar a la fase de grupos, se toparon con un grupo complicadísimo en donde si bien no pudieron acceder a los octavos de final, quedaron terceros de grupo y eso les permitió el chance de jugar Copa Sudamericana, en donde también ocurrió algo curioso que pues es jugar contra un equipo venezolano, contra el Zulia Fútbol Club, que luego terminó eliminándolos. Sí, sí. El año pasado con Palestino fue un gran año realmente, en lo personal, en lo grupal. Yo creo que mejor de lo que esperábamos. Por lo menos en fase 2 teníamos Independiente de Medellín y luego nos tocó Talleres. Talleres de Córdoba, sí. Entonces, nada, dentro de los papeles era difícil los dos encuentros, pero nada, tuvimos también un grupo muy, muy bueno, se formó acá en Palestino, jugadores extraordinarios, con muchísimo recorrido, y toda esa jerarquía nos ayudó para sacarlo adelante. Después, nada, tuvimos el grupo lógicamente muy complicado, River Internacional y Alianza Lima, quedamos ahí de tercero, y nada, luego contra el Zulia no pude ir a jugar allá a Venezuela. Acá Leo Morales se transformó, extraordinario, tapó de todo, pero sí. Pero nada, es fútbol, como te digo, de verdad que lo que logró el Zulia en la Copa Internacional fue importantísimo para el fútbol venezolano y eso también me pone muy contento. Y luego ese fantástico año con Palestino, haciendo un buen torneo en liga, haciendo un equipo humilde,
y con la participación importante, jugando Libertadores, Sudamericana, se dio tu traspaso a la Universidad de Chile, un equipo grandísimo, con una fanaticada impresionante, que sin duda te debe arropar, también te debe exigir, y donde hace poco jugó allí Jefferson Soteldo, que luego terminó yendo al fútbol brasileño con Santos. ¿Cómo fueron tus sensaciones al llegar a un equipo con las dimensiones que tiene la Universidad de Chile? Cambio bastante radical desde las exigencias, desde lo mental, desde las presiones. Fue un cambio totalmente distinto. Aparte que eh, el primer partido fue un partido que perdimos la final de la Copa Chile, que había quedado del torneo pasado, entonces por ahí las presiones aumentaron muchísimo. Y nada, yo creo que en lo personal fue poder llegar más allá de lo deportivo, de lo que la gente ve. Para mí es un salto y un crecimiento personal muy importante, poder convivir con todo ese tipo de cosas. Entonces, nada, gracias. Retomar la senda de la victoria, pudimos ganar bastante partidos y empezar a pensar más en lo que es la parte de arriba, que lógicamente ya el equipo eh, traía, acá hay como una tabla acumulada, se va a hacer como una tabla acumulada de los dos torneos, entonces el torneo pasado, el torneo pasado donde la U estuvo abajo, nos Sí, afecta. estuvo cerca del descenso. Sí, correcto. Entonces, la sumatoria de los dos torneos iba a sacar un promedio y de ahí se sacaba el descenso. Entonces, también perdimos el primer partido del torneo, entonces por ahí, nada, nos dio esa presión de convivir ahora en un equipo grande, donde la gente te exige y por ser extranjero tienes esa responsabilidad de, de remar el equipo hacia adelante, de crecer, o sea, de ayudar al equipo que gane, te exigen más como extranjero. Entonces yo creo que fue un salto importante para mí. Y también complicado, me imagino que fue lo que mencionas de perder la final que tenían atrasada, el primer partido del torneo y también la prematura eliminación en Copa Libertadores, donde considero que también tuvieron un poquito de mala suerte en el emparejamiento, donde te volvió a tocar Internacional de Porto Alegre, que ya lo has enfrentado con Palestino y esta vez tocó en la segunda fase de la Libertadores, donde no pudieron acceder. Digamos que el comienzo en resultados no era el mejor, no era el más alentador. ¿Cómo hiciste para salir adelante después de ese momento de pronto no tan bueno? Tema donde había que manejar la presión bien. Pocas veces había convivido con eso, con esa responsabilidad. No había estado en un club y o llegar con la responsabilidad que yo tenía al equipo. Entonces, nada, fue difícil, yo creo que fue difícil. Pasó rápido, gracias a Dios. Después en casa tuvimos partidos en fila donde ganamos y eso nos ayudó mucho a corregir. Fue un equipo que se reestructuró también, entonces yo creo que todo el equipo está en ese proceso de adaptación para empezar a funcionar mejor. Bueno, Luis, ahora vamos a ver qué tan bueno eres tú de memoria. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer gol en la primera edición de Venezuela? ¿A quién se lo marcaste? Ah, ay, hermano, ¿cómo se llama ese equipo? De memoria soy malísimo, pero sí me acuerdo. eh, Estudiantes de Caracas. Estudiante de Caracas, correcto. 3-2 quedó ese partido. 3 Ganamos a 2 en Caracas, creo. en Caracas, sí, en el Brígido de Arte. Sí. ¿Y recuerdas contra quién debutaste en el fútbol chileno con Palestino? Tu primer partido como un venezolano en el exterior. Fue la Copa Internacional contra. Medellín. Y cuéntame, ahora ya hablando un poquito de la selección nacional, ¿qué recuerdos guardas de tu debut? ¿Cómo fueron esos momentos previos? ¿Qué tan se siente el nerviosismo o de pronto la ansiedad de jugar un partido con la selección mayor, que imagino es uno de tus sueños? Si no estoy mal, fue en un partido amistoso contra Colombia en 2018. En Estados Unidos, entré de cambio.
No, O- sí, sí, lógicamente el nerviosismo, el entusiasmo que uno tiene siempre que va a debutar con la selección de su país, donde representas a todo un país, eh, es espectacular para mí poder vivir todo lo que he vivido con la selección, lo bueno, lo malo, ha sido importantísimo en el crecimiento personal y deportivo, que yo creo que es lo que me ha ayudado a poder dar los saltos que he dado a nivel deportivo. y en tu corta trayectoria en la selección, porque bueno, si nos podemos ver, el debut fue hace relativamente poco, 2018, 2 años. Ya has tenido la dicha de marcar con la selección en un amistoso, aunque de pronto yo digo que fue el momento más inoportuno porque ese partido no se transmitió a nivel televisivo, Nada, o sea, encontrar una repetición del gol de buena calidad que es complicado, complicado. Y bueno, anotaste ese partido contra Emiratos Árabes. ¿Qué tal esa sensación de gritar un gol con la Vinotinto? no, espectacular, espectacular, porque había jugado el partido completo también contra Euskadis, que lo habíamos perdido 4-2. Y nada, eran mis primeras experiencias en la selección, entonces por ahí también tenía que convivir con esa presión de que habíamos perdido, estaba aprendiendo a convivir con ese tipo de cosas y luego poder marcar un gol al principio de los minutos de ese partido, había que ganar, a pesar de que es un amistoso en la selección siempre tienes que ganar, entonces poder ayudar al equipo en ese momento para mí fue muy bueno porque sé lo que generó ese partido, de que nos fuéramos tranquilos a la casa, con confianza y nada, eso es importante. Y también has tenido participación con la selección en torneos, como fueron los Juegos Centroamericanos del Caribe 2018, que perdieron la final ante Colombia, 2 goles por 1. Antes habían ganado todos los partidos, incluido uno a México. Una selección Vinotinto que tenía unos nombres importantes. ¿Qué crees que le faltó a la Vinotinto para imponerse a su similar de Colombia, que es un partido que al final quedó solo 2 goles por 1? Que por ahí nos dejamos llevar un poco por el entusiasmo en que ellos entraron los primeros minutos. Yo creo que nos marcaron un gol también empezando, que por ahí Sí. sí, nos costó un poco remontarlo. Yo creo que pasó por ahí. Ellos estaban jugando ahí en Colombia con su gente, entonces entraron con ese entusiasmo y nosotros eh, en unas desconcentraciones nos costó los goles y luego empezamos a tener el dominio del partido, pero no nos alcanzó. Y luego de eso, el año pasado, hace poco, nada, disputaste la Copa América 2019 con la selección. Jugaste creo que todos los partidos menos el de Brasil y de pronto un poquito amargo el partido contra Perú, en un partido muy cerrado que estaba para cualquier lado y tú saliste expulsado faltando como 15 minutos y bueno, luego jugaste contra Argentina en aquel partido de cuartos de final donde quedamos eliminados. Pero dentro de todo eso fue tu primer torneo con la selección mayor, una Copa América, donde dentro de todo Venezuela tuvo buenos pasajes de fútbol, buenos resultados. De pronto tuvo también mala suerte en el sorteo contra Argentina, que por más en ese momento no se veía tan sólida. Argentina siempre es Argentina, tiene a Messi. ¿Cómo valoras el rendimiento global, o sea, de la selección y también el tuyo de forma individual? Global como equipo, yo creo que también quedamos con esa sensación de que pudimos dar más, de que Argentina era un rival, eh, lo terminamos dominando, metiéndolo en su arco. Eh, como dije anteriormente, esto es fútbol, y hay que tratar de seguir creciendo. Hay una selección bastante y nada, yo creo que para lo que viene va a ser bastante lindo para el equipo. Después, a nivel personal, fueron muchas sensaciones, la verdad, fueron muchas cosas, sí, sí, fueron muchas cosas. Aprender a convivir con todo ese tipo de cosas fueron
un sub y baja de emociones importantes para mí. Eh, Creo que el estrés que se vive y el encierro es complicado, entonces aprender a, yo creo que para mí en lo personal fue muy bueno porque me enseñó a aprender a convivir con todas esas cosas. Te termina preparando, a pesar de que a nivel deportivo, lógicamente, uno dice, pude hacerlo mejor o pude no salir expulsado de ese partido. Todo te termina dejando una enseñanza. eh, Realmente hay que buscarle el lado positivo a las cosas porque realmente esos momentos son los que te terminan enseñando más que los buenos momentos. Y bueno, ahora en este nuevo proceso con el profesor José Peseiro, tú eras uno de los que estaba en la lista de preconvocados para la primera fecha eliminatoria, que bueno, ya sabemos que se terminó postergando, aplazando, que bueno, se debería estar disputando más o menos en estos días. ¿Cuáles son tus sensaciones? Lo que has hablado con el profe, si has hablado con él, y sobre todo, ¿en dónde tú crees que podrías aportarle más a la selección, jugando como lateral izquierdo o jugando como central? Sí, sí, he hablado varias veces con el profe, he estado muy pendiente. Yo creo que, no, por lo menos en lo personal, ha estado muy pendiente con el tema familiar, cómo estamos, y eso es importante para cualquier jugador porque se termina parte importante del equipo, entonces, nada, que estoy en la misma. Aló, Listo, continúa, disculpa. sí. Listo. No, que con el tema de la selección estoy en la misma situación que estoy acá en la U, donde puedo jugar de lateral, puedo cumplir con ese rol de lateral porque tengo muchísima experiencia también en esa posición, pero yo creo que estoy a disposición sinceramente de lo que es el equipo, hablando de la selección, lógicamente, de donde me necesite, por lo menos en la Copa América terminé jugando más de central que de lateral por circunstancias de la vida. Eh, Aquel fui partido ante Argentina. sí, jugué contra Argentina y contra Bolivia de central. El Claro. único partido que jugué de lateral y realmente iba de lateral. Y me terminó favoreciendo haber jugado con Palestino los 6 meses de central porque terminé jugando también en la posición. Entonces, como te digo, es un tema, una de las dos posiciones me incomoda, entonces yo creo que donde me necesita. Bueno, eso siempre va a ser una ventaja para un seleccionador, tener a un jugador polivalente que pueda adaptarse a dos posiciones. En la defensa siempre va a ser que tengas, yo digo, más oportunidades. Y sobre todo en el lateral izquierdo de la Vinotinto, en donde de pronto no hay un titular indiscutible como de pronto puede haber en la defensa central, que de pronto hay jugadores un poquito más consagrados. Luis, eh, tomando en cuenta que acabas de llegar a la Universidad de Chile, llegas apenas unos meses allá, pero sabes la proyección que podría darte tener buenas actuaciones allí, seguir siendo protagonista, títulos y demás. ¿En dónde tú te verías en futuro, a mediano plazo? ¿Qué liga te llama la atención para jugar? De pronto aquí en Sudamérica, el fútbol argentino, brasileño, mexicano, que podrían ser algunos posibles saltos, obviamente en un futuro. Que nada, para mí, en lo personal, yo creo que el fútbol te va llevando a lugares que uno ni se imagina realmente. Yo realmente me preocupo del día a día, de seguir creciendo, de seguir eh, proyectándome. Y nada, yo por lo menos tengo el pasaporte comunitario. Yo creo que para todos jugadores Una ventaja importantísima. y todo jugador yo creo que quiere ir a Europa, pero después de ahí tampoco vas a ir a una liga que sea inferior quizás a una liga sudamericana importante. Entonces, nada, es un tema de lo que se va dando,
de lo que va saliendo. Yo realmente me voy preocupando de trabajar día a día para cada día seguir mejorando y creciendo en esto y eso me ha ido llevando cada vez más, gracias a Dios, a un puesto mejor. Bueno, Luis, y ya para ir cerrando, cuéntanos un poquito cómo haces para intentar mantenerte en forma, algunos ejercicios que te recomiendan desde el club para cuando se reanude esto no estés de pronto no solo tú, todos los jugadores tan mal con respecto a la forma física, la condición. Sí. Nosotros nos mandaron implementos del club, rutinas. Lógicamente no va a ser lo mismo. Yo creo que después de esto se va a tener que hacer una pretemporada, por lo menos de 15 días, 2 semanas, donde el jugador se readapte. Pero nada, estar acá también, imagínate estar sin hacer nada, también sería Complicado. complicado, sí, pero nada, por lo menos a mí me mandaron una bicicleta, eh, algunos implementos también para entrenar y trato de hacer todos los días algo para no perder del todo la forma física. Bueno, Luis, de todas maneras, muy agradecido por concederme la entrevista. De verdad que un placer hablar contigo. De verdad te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que te propongas. Sigue siempre así, con esa humildad que estoy seguro vas a seguir creciendo como futbolista y también como persona. Felicitaciones a ti también por el periodismo serio que estás haciendo y nada, te deseo todo lo mejor. Bueno, un abrazo, hermano. Vale. Cuídate.